El gobierno de la mañana, la Z101. Bueno, voy a leer esto antes de decir el nombre. Aquí está. Senador de la República Dominicana, 1990. Fue regidor por Moca en 1982, senador en 1990. Superintendente de Seguro y administrador general de Bienes Nacionales en el periodo gubernamental 1996-2000. Director de Migración 2004-2008, dirigido por el expresidente Leonel Fernández. Presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel. Ministro de Educación del 2013 al 2016 y ministro de Interior y Policía 2016 a 2018 durante el mandato del expresidente Danilo Medina. Carlos Amarante Baret, aquí está con nosotros en este gobierno de la mañana. Todo lo que dije y mucho más. Bienvenido, Carlos Amarante. Le faltó decir que es mocano. Abeja de piedra, le decía mi abuelo a los mocanos. Adelante. Muy generoso de tu parte, Willy, con leer ahí esos datos biográficos. Muy contento de este reencuentro con este equipo. Primero saludar a don Álvaro, que está vía remota con nosotros. Un fuerte abrazo. Sabe que le queremos y que si con la prudencia del lugar, pues le estaré visitando en estos días. Saludar a los amigos radioyentes y a los que nos siguen por todas las redes sociales. Julieta, Aníbal, no había tenido la oportunidad de compartir con ustedes aquí, ya con lo demás, yo había estado por acá, con Rosendo, Chaede, Felipe y naturalmente con nuestro director de siempre, Willy. Aquí totalmente a las órdenes. Bueno, yo he venido, y quisiera que me permitieran hacer como una breve introducción. He venido por varias razones, pero fundamentalmente porque le he entregado a cada uno de ustedes un ejemplar de la Revolución Educativa, que es la última obra que acabamos de publicar y que vamos a poner en circulación en los próximos días. He querido en esta visita pues entregarle un ejemplar de esta obra. ¿Por qué decidí escribir este libro? Porque, como tú decías, Willy, yo fui ministro de Educación durante el periodo 2013-2016 y entiendo que las transformaciones, las obras, los avances, el impulso que recibió el sistema educativo en la República Dominicana durante ese periodo, yo no podía dejarlo a la simple consideración de alguien. Yo tenía que dejar por escrito lo que yo entiendo que es un legado importante para la educación en la República Dominicana, que se puede sintetizar en pocas palabras diciendo que en esa gestión nosotros, Carlos Amarante Baret y el equipo que le acompañó, dejamos 15,000 nuevas aulas, que llevamos la jornada escolar extendida que había comenzado con doña Josefina y la encontré en 37,000 estudiantes en jornada extendida y unos 150 centros educativos. Cuando me fui ya eran alrededor de 900,000 estudiantes en más de 3,600 centros educativos, que nos ocupamos de la carrera docente, fundamentalmente con dos temas que para mí son principales para el desarrollo de la carrera docente. Lo que tiene que ver con los niveles de vida de nuestro magisterio. Fueron 3 aumentos salariales importantes para ellos. Fue apoyarles su seguro médico, el SENMA. Y naturalmente trabajar desde el INAFOCAN, que es, digamos que el Instituto de Formación Magisterial, trabajar en lo que tiene que ver con la capacitación continua de nuestros maestros, de nuestros docentes. Tiene que ver con 25 millones de libros entregados y con iniciar a través de CompuMaestro los diplomados para formar en TICs a nuestros
docentes, tiene que ver con el apoyo a los estudiantes en condiciones vulnerables, a los hijos de los más pobres en la República Dominicana, a los cuales se les suministró sus uniformes, sus zapatos, sus mochilas, y fueron más de 1 millón de estudiantes impactados positivamente. En fin, una serie de logros que ante las campañas que normalmente se arman en este país, donde es más fácil destruir que construir, a veces esto se quiere manipular y se quiere negar su impacto. Y yo lo he recogido en esta obra porque defiendo a capa y espada nuestra gestión y naturalmente me someto al escrutinio de quien sea en la República Dominicana para defender esa importante obra de transformación. Doctor Carlos Amarante Baret, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, y ya don Willy hablaba un poco de sus datos biográficos. Con usted podemos hablar de una gran diversidad de temas, pero hay dos sobre los cuales tenemos especial interés, porque usted fue ministro de Educación, fue ministro de Interior y Policía, y con usted podemos hablar a profundidad de educación y de seguridad ciudadana. Yo quiero empezar con la educación, y me gustaría que usted evaluara el año escolar 2020-2021, que empezó el pasado 2 de noviembre, a distancia, a través de la radio, de la televisión, de plataformas virtuales, y que en el día de antes de ayer, día 6, empezó un plan piloto para reiniciar la educación semipresencial. Me gustaría que me hablara un poquito de todo esto. Muy bien. Evidentemente que la llegada de la pandemia a inicio del año 2020, del año pasado, impactó negativamente no solo a la República Dominicana, cambió el mundo, y de una manera negativa. Y cuando se detectaron los primeros casos, inmediatamente pasaron las elecciones municipales, las clases presenciales prácticamente fueron suspendidas en la República Dominicana, tanto a nivel público como privado. Ese año terminó en medio de grandes dificultades. El ministerio hizo su esfuerzo para que los profesores pudieran, a través de diferentes plataformas, poder llegar a culminar dentro de lo posible, dentro de lo mejor posible, ese año escolar. Vino el inicio del año escolar entonces 2020-2021, ya con nuevas autoridades, con nuevo gobierno y con nuevo ministro. En medio de la pandemia se optó por la educación a distancia. Se contrataron plantas de televisión, emisoras, plataformas por internet, etcétera, etcétera, y se inició el año escolar en medio de esa terrible dificultad de la pandemia. En la medida en que se fueron controlando los casos positivos en la República Dominicana, salvo ese repunte que hubo de Navidad, que era de esperarse, en sentido general, la letalidad en la República Dominicana, desde el inicio de la pandemia hasta este momento, la letalidad ha sido baja en República Dominicana. Y eso tiene que ver con que la República Dominicana, primero, es una población joven, y en segundo lugar, porque desde el Ministerio de Salud, tanto con Sánchez Cárdenas, con Rafael, como la continuidad de esta gestión, bueno, pues se ha estado trabajando para que el virus se pueda mantener lo más controlado posible. En medio de todo eso, el año se inició de manera virtual. Recientemente, y a solicitud del Ministerio de Educación,
que hizo una consulta pública acerca de qué hacer, dado el avance del año escolar y de que los casos están más o menos controlados. Yo, atendiendo a esa solicitud del ministerio, le envié una carta al ministro Fulcar. Y en esa carta yo le expuse 2 experiencias ya debidamente evaluadas, medidas. Una en Chile, la educación en Chile, y la otra que fue un levantamiento, una medición de impacto de la educación a distancia que hizo el Liceo Científico de Salcedo, del municipio de Salcedo. En sentido general, ¿qué arroja la educación a distancia? La educación a distancia no es un secreto para nadie, no es solamente en República Dominicana. Ha implicado una disminución en los aprendizajes por parte de nuestros estudiantes. Es decir, no hemos avanzado. Y por eso nosotros apelamos a que se volviera de manera gradual a la presencialidad. Cuando tú tienes estudiantes que sus padres, su madre, recuérdate que aquí hay muchas familias monoparentales, y la madre que se queda con los niños. La madre tiene que ir a trabajar como doméstica, la madre tiene que ir a trabajar a la zona franca, la madre tiene que ir a trabajar al comercio, tiene que ir a trabajar a lo que fuere. ¿Con quién deja a los hijos? ¿Quién se encarga de darle una tutoría a ese muchacho durante la educación a distancia? Es complicado. Naturalmente, la clase media alta y los ricos tienen ese problema resuelto, pero los pobres no tienen ese problema resuelto. Por tanto, es apremiante, en medio de un retorno seguro, es apremiante la presencialidad para nuestros estudiantes y para estas familias de trabajadoras, de trabajadores pobres. Yo, por ejemplo, sé de un caso, que me lo contaba alguien en un campo de Cotuí, que hacía el padre que se tenía que ir a atender de capataz a atender una finca. ¿Qué hacía el padre? Tenía 2 niños y él dejaba a los 2 niños con la maestra. La maestra juntaba 12 niños en su casa, pero él tenía que darle 1,000 pesos por los 2 niños durante el mes para que ellos recibieran la clase con la maestra en la casa de ella. Evidentemente eso era un costo adicional para ese jornalero que trabaja en finca. Entonces, esta medida que ha tomado el ministerio de avanzar hacia la presencialidad, me parece que es una medida acertada, y yo creo que tenemos que prepararnos, ya eso es lo que tiene que hacer el ministerio y toda la comunidad educativa y todos los actores que tienen que ver con la educación en la República Dominicana, es ponerse para que el año escolar nuevo inicie. ¿Por qué ahora? Esa presencialidad, ¿por qué ahora, cuando apenas faltan un par de semanas una pregunta, para que termine el año escolar? Pero termina tú allí, porque tú me distraje, que tú le ibas a insistir con Carlitos en el tema. Adelante. Sí, don Álvaro, le preguntaba que por qué ahora, cuando apenas faltan unas cuantas semanas para concluir el año escolar 2020-2021, y no esperar el año próximo, prepararse bien. Yo creo, Nayib, que es importante que iniciemos ahora, en estos momentos, porque esto va a permitir hacer ajustes, esto va a permitir medir el impacto del virus. Recuérdate que se están abriendo centros educativos en las comunidades que tienen menos de un 5% de impacto de este virus. O sea, es en lugares donde prácticamente no hay casos. Entonces es importante, porque el niño, fíjese, una de las cosas que yo le sugería al ministro de Educación es que hiciera un acuerdo con la Asociación de Psicología de la República Dominicana. No quiera saber tú, Chaede, y amigos que nos escuchan, cómo esto ha impactado a las familias, pero cómo esto ha impactado a los estudiantes también. El lugar natural del niño durante el periodo escolar es la escuela.
Eso permite que socialice, eso permite que crezca, eso permite que madure, eso permite que ejercite la niñez en la enseñanza y en los juegos a que tiene acceso en las escuelas. Todo eso ha creado traumas y todo eso tiene que ser visto desde el perfil psicológico a través de los orientadores que no van a dar abasto, no solamente atendiendo a muchos estudiantes, sino también atendiendo a muchas familias que esto le ha impactado. Ya todos sabemos que en sentido general esto ha impactado negativamente a las familias. Posiblemente tengamos más divorcios en los próximos meses, porque no ha sido fácil todo esto. Y por lo tanto, yo creo que es acertada totalmente esta decisión. Porque además... Escúchame que te interrumpa, sí, Carlito. Un abrazo siempre cariñoso y sincero, sí, ¿verdad? Porque tú eres una de las figuras públicas más importantes que tiene el país, de una presencia extraordinaria en la vida política, en la vida social, en la vida jurídica. Gracias, porque eres un jurista, eres un intelectual. Tu presencia Le tengo su libro, don en el desarrollo de los acontecimientos dominicanos de los últimos 40 años y quizás más, es algo digno de ponderar. Yo lo que quisiera es, y tú me excusas, ¿verdad? El planteamiento que te voy a hacer, porque estoy saliéndome del tema de la educación, de las preguntas interesantes, los planteamientos interesantes que ha hecho Nayib Chaede, y la respuesta, pues no menos importante que tú has dado. Pero hay algo que yo creo que, pues tú como educador, nos puedes informar y orientar. Y siempre hablamos de la Constitución de 1844, la del 6 de noviembre, la primera del país. Pero muchos insisten en que la más importante, por lo menos hasta ese momento, es la Constitución mocana, que te toca a ti en muchos aspectos. La de Moca de 1858. No sé si tú quisieras apartarte del tema original y caer en este tema constitucional, jurídico, político, etcétera, y decirnos algo del por qué se cita tanto, ¿verdad? Y no es en forma despectiva que lo estoy diciendo, por qué se pondera tanto y con tantos méritos la Constitución de Moca de 1858. Adelante, Carlito. Don Álvaro, gracias por su ponderación. Y bueno, sí, como no, podemos hacer este paréntesis obligado que usted nos pide. ¿Por qué se habla tanto de la Constitución de 1857 de Moca? Porque ha sido o fue hasta la Constitución del año 1963 del profesor Juan Bosch. Fue la Constitución más liberal. Fue la expresión de los grupos más liberales de la República Dominicana, sobre todo ubicados en el Cibao y particularmente en Santiago, que había logrado un importante desarrollo socioeconómico a partir de la exportación, producción y exportación de tabaco, que generó una pequeña burguesía pujante en términos económicos, pero también en términos intelectuales. Grandes intelectuales nos dio el Cibao y sobre todo Santiago, y todo ello pues en medio de aquella lucha contra los sectores conservadores, los ateros, representados por Santana, representado después naturalmente por Báez. Pues toda esta lucha se expresó en términos constitucionales en esta Constitución de Moca, que brilla por su liberalismo, porque la Constitución que surgió en San Cristóbal, don Álvaro, usted bien sabe que era una Constitución también liberal, pero el caudillo del Ceibo, cuando vio esa Constitución, dijo que había que ponerle su artículo 210, que le permitía prácticamente pisotearla, y por lo tanto la podemos retener como una Constitución conservadora. Yo me siento orgulloso no solamente de ese aporte de Moca, don Álvaro. Moca ha estado presente, y aquí Julieta, no es Julieta tampoco que vamos a estar de chauvinista ni nada de esto, pero nos sentimos orgullosos de nuestra historia y de los aportes que hemos hecho en la lucha por la libertad, la democracia
y el desarrollo económico y social, porque es una comunidad, la provincia Espaillat, Moca, pujante, de primera a nivel intelectual, a nivel de producción, a nivel del comercio. Es una comunidad de hombres y mujeres trabajadores, trabajadoras, que contribuyen cada día de sol a sol con el desarrollo de este país, don Álvaro. Vamos a hacer algo. Excelente explicación. Y así, a grosso modo, si podemos usar la vieja expresión, Carlitos nos ha dado una idea a nosotros y a los oyentes más jóvenes, una idea más clara, definida y más específica de por qué se menciona tanto y de manera tan justa la Constitución mocana de 1858. 58. Gracias, doctor Carlos Amarante Baret. Y vamos a continuar con esta conversación con el doctor Carlos Amarante Baret después de una conversación con Cundo Camarena. Vamos arriba, Cundo, llévatelo. Seguimos en el Gobierno de la Mañana, la Z101. Continúa esta entrevista con el doctor Carlos Amarante Baret y va Julieta Tejada con su pregunta. Adelante. Gracias, director. Carlitos, tú fuiste ministro de Interior y Policía en el periodo 2016-2018. Servio Tulio Castaños, en el día de ayer, acaba de informar que los reglamentos que debían de ser aprobados para poder aplicar esa reforma, la ley orgánica de la Policía Nacional que implica esa reforma, pues prácticamente están listos y que nunca fueron aprobados por el Consejo Superior Policial de anteriores gestiones, debido a retrancas, a personas que no le interesaban que esto avanzara. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál fue tu experiencia? Es decir, ¿por qué esos reglamentos no avanzaron y no tenemos ya hoy esos reglamentos aprobados? Ya estaban casi hechos, ¿no? Mira, el tema de la seguridad ciudadana es un tema bastante complejo. Porque la policía que nosotros tenemos es una policía que, en medio de las dificultades, de las precariedades, la mayoría de sus hombres y mujeres son gente buena. Naturalmente. Hay manzanas podridas. Hay personas que le hacen daño a la policía desde la misma policía. Y yo recuerdo que en el poco tiempo, un año y tantos meses que duré como ministro de Interior y por tanto presidente del Consejo Superior Policial, fueron más de 3.000 los agentes que fueron puestos en retiro, muchos de los cuales fueron por faltas graves que cometieron en violación a las leyes y a los reglamentos que rigen a la policía. Es una lucha permanente y la sociedad demanda que nuestra policía evolucione hacia una verdadera policía cercana a la gente, que es a lo que todos aspiramos. Durante el tiempo que yo estuve en el ministerio, se trabajó intensamente con los reglamentos. El coronel Voltaire y un equipo de la policía, también un equipo del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio de Interior, trabajamos en los diferentes reglamentos que se desprenden de la ley, de la nueva ley de policía que se instituyó en el país. Dejamos esos trabajos bien avanzados. Naturalmente, yo salí, pasaron 2 años y no sé qué pasó. Pero le voy a decir algo. Aunque es importante la nueva ley, aunque son importantes los reglamentos, lo fundamental para una nueva policía
es que se produzca una transformación cultural dentro de la policía. Hay una cultura que tiene influencia incluso de la era de Trujillo, que hace ver a esta institución como si fuera una institución de carácter militar. Y no es una institución de carácter militar. Han sido debates. En esa ley incluso se refleja cómo un grupo de generales se trancó para que no se dijera que la policía es un órgano de carácter civil, como es la policía en todas partes del mundo donde impera un sistema democrático. No quieren, comenzando, por ejemplo, se le cambió el nombre de director, pero a nadie le dice director, es jefe, porque eso es parte de una cultura autoritaria que hay en la República Dominicana y que no hemos logrado erradicar dentro de nuestra policía. Y a la policía hay que hacerle ver, ahora que se está hablando de una nueva, una comisión que se va a trabajar, hay que hacerle ver que es una institución de carácter civil, para estar cerca de la gente, para proteger a la gente. Yo me ocupé de impulsar, está creado en la ley, de impulsar los comités de defensa y seguridad ciudadana en los barrios y en varios municipios del país, como una manera de que el comandante de la policía conviva con los representantes de la iglesia, con los representantes del comercio, con los representantes de la junta de vecinos, con los representantes de los clubes de servicios, convivan en la comunidad y que discutan los temas de seguridad ciudadana de su sector como una manera incluso de control social sobre el comandante, donde tradicionalmente, aunque eso ha ido cambiando poco a poco, porque han habido avances, solo que cuando tuve casos como el de Villa Altagracia, cuando tuve casos de policías que están envueltos en atracos y en robos, tú dices que no está pasando nada, pero van pasando pequeños cambios. Y lo cierto es que muchos comandantes con estos comités, con estas mesas, que así que se llaman, mesas locales de seguridad ciudadana, pues tienen un control de los grupos organizados en el municipio o en el sector barrial de que se trate. ¿Eso en qué ayuda? En que se va desmontando una práctica negativa dentro de nuestra policía. ¿Cuál es esa práctica negativa? Que delincuentes tienen más influencia en el comandante, en el barrio, que el pastor de la iglesia, que el sacerdote, que el presidente de la junta de vecinos, que un ciudadano común, respetuoso de la ley de nuestro país. Ahora bien, ¿qué se necesita para tener una policía profesional en este país? No es más leyes, no es modificar la ley. Es muy bien que salgan los reglamentos, pero de lo que se trata es de hacer de la carrera policial una profesión atractiva. Nadie honorable se va a ir a ser policía ganando 10,000 pesos. Nadie se va a ir a ser policía si no tiene la seguridad de que cuando tenga 15 años en servicio va a tener derecho a una casa, a una vivienda digna, de que sus hijos van a tener un buen seguro, y en eso avanzamos, porque recuerdo que llevamos a todos los policías, y fue durante la gestión que yo encabecé, se llevaron a todos los policías y su familia, se llevaron a SENASA, y ya los policías y su familia pueden ir a cualquier clínica del país. Pero está el problema de la vivienda, y está el problema de la seguridad del retiro. Entonces, hay que evitar que una gente se engancha a policía porque no encuentra qué hacer en el lejano sur. ¿Tú sabes de qué nos dimos cuenta en las graduaciones? Yo participé en 2 graduaciones, si mal no recuerdo.
Cuando yo veía la lista de graduados, de dónde provenían, me daba cuenta cómo una gran cantidad provenía del sur. Y casi, por ejemplo, del Cibao no habían policías graduándose. ¿Sabe por qué? Porque el grado de desarrollo económico y social que tiene pero en este caso el Cibao, no hace apetecible para un joven ir a la policía. Pero la pobreza en el sur profundo, por eso tú ves tantos apellidos de gente humildes que dicen, bueno, mi hijo, engánchate. Y se enganchan. Y nosotros queremos que esos hijos humildes se sigan enganchando en la policía. ¿Cómo no? Pero nosotros queremos también que jóvenes de todas partes del país, con el talento, con la vocación y con la atracción por las condiciones que se creen en la policía, pues vengan a trabajar en nuestra policía. De lo contrario, nos vamos a seguir quejando. Los eventos de violencia van a permanecer siempre. Siempre va a haber violencia en la sociedad. Lo que aspiramos es a reducir esa violencia mediante políticas sociales y a que la policía tenga una capacidad de respuesta que se corresponda con parámetros internacionales, donde no se abuse del ciudadano y donde el ciudadano sienta que la policía, en vez de ser un peligro para ella, es realmente una garantía de seguridad. Eso no va a ser fácil. Se ha avanzado no mucho, pero yo creo que el gobierno, que el presidente Abinader, que ha lanzado esta iniciativa, yo no la voy a criticar. Yo creo que cualquier esfuerzo que se haga, que vaya en pos de tener una mejor policía, es válido. Pero, ojo, con el presupuesto que tiene la policía, con las condiciones de vida de nuestra policía, con las condiciones materiales de existencia en que se desenvuelve nuestra policía, los avances van a ser muy, muy, muy lentos. Y la sociedad dominicana demanda que sean más rápidos los cambios en la policía. Ministro, vamos a hablar de política. El Partido de la Liberación Dominicana acaba de concluir su congreso, se eligió su comité político, su comité central. En estos momentos hay un proceso para la escogencia de las secretarías, del secretariado, luego viene un proceso de multiplicación de elección de los dirigentes municipales, provinciales y de multiplicación de intermedios. En el marco de esa ruta, paralelamente con eso, han surgido una serie de proyectos presidenciales. Entonces nos gustaría conocer cuál es la panorámica que usted, como miembro del comité político, y no sé si mantiene todavía su proyecto presidencial de cara a las elecciones del año 2024, nos gustaría conocer cuál es la panorámica y la perspectiva que tiene el Partido de la Liberación Dominicana en el marco de todos eventos paralelos, aspirantes presidenciales por un lado y por el otro lado un proceso de reestructuración interna dentro del PLD. Muy bien, Felipe. Recientemente concluyó el 9º Congreso José Joaquín Vidó Medina. Inmediatamente pasaron las elecciones y 16 de agosto entregó el presidente Medina a las nuevas autoridades. El partido inmediatamente entró en proceso de Congreso. Fue importante porque en medio de las derrotas, 3 derrotas electorales que tuvo el PLD, porque fuimos derrotados en las municipales, fuimos derrotados en las congresuales y fuimos derrotados en las presidenciales, el estado de ánimo que quedó en el partido no era el mejor. Y algunos decían, dejemos ese congreso para después. No, ese era el mejor momento, porque ese momento iba a iniciar un proceso de reanimación, una dinámica interna dentro del partido que lo iba a poner en mejores condiciones de jugar su rol de partido opositor. Y en efecto, en la medida en que el Congreso fue avanzando, pues la base del PLD se reanimaron y el partido pudo culminar felizmente con la elección del presidente Medina, del secretario general Charlie Mariotti, el comité político, el comité central. Ahora bien,
Estamos, digamos que en la parte, en términos de dirección, en la parte... Media. No, en lo que le llamamos la cúpula, comité central y comité político. Pero hace 20 años que no se tocan las direcciones municipales de circunscripción, seccionales, comités intermedios. 20 años tienen. Entonces, esa es una estructura que yo siento que necesita ser remozada, que necesita ser renovada, que necesita ser multiplicada a nivel de los comités intermedios. Necesitamos elegir el secretariado, que se hagan los planes en la secretaría para que sean funcionales, porque la mayoría ha estado infuncional durante, de esos 20 años, 15 años. Entonces, eso requiere tiempo, eso requiere dedicación. Y en ese sentido, yo les he dicho a los potenciales aspirantes y a los que ya públicamente se han lanzado en un encuentro que sostuvimos con el compañero presidente Danilo Medina y el compañero secretario general Charlie Mariotti. Nos convocaron a los que son potenciales aspirantes. Todo el mundo habló allí. Incluso creo que será un tema de discusión en la próxima reunión del comité político. ¿Qué yo dije? Yo dije, miren, no hace un año que pasaron las elecciones. No hace un año. El 5 de julio que va hace un año que pasaron las elecciones. El PLD modificó la Constitución para unificar las elecciones congresuales con las elecciones municipales y congresuales con las presidenciales, porque el país estaba harto de campañas permanentes. Pero el PLD también es que impulsa la ley de partidos políticos para reglamentar las campañas electorales en el país, para que este país no viva en campaña permanente. Entonces yo le pedí a mis compañeros, por lo menos denle 6 meses a Danilo y a Charlie Mariotti y a las nuevas secretarías, para que podamos terminar el proceso de reestructuración de las direcciones en todos los niveles después del comité central. No es que yo me oponga a que alguien vaya a los medios y haga visitas privadas a casa de compañeros o de sectores sociales para decirle que está articulando un proyecto presidencial, porque aquí hay libertad de reunión, libertad de movimiento, libertad de tránsito, libertad de expresión, y tú no puedes pedirle eso a nadie. Yo solamente le pido, y se lo pido públicamente de la mejor manera, a los compañeros que ya han iniciado la carrera, que le den un chance a la nueva dirección, que no va a pasar nada si ellos no es que se detengan, pero reducen el ritmo. Porque si vamos a elegir la secretaría ahora en el comité central, ¿cómo es que la vamos a elegir? Vamos a elegir al que está con fulano, al que está con Perencejo, al que apoya a Sutané. Cuando vayamos a elegir las direcciones municipales, ¿a quiénes llevamos? Llevamos a los mejores compañeros del partido en la comunidad, en el municipio, en el distrito, en la circunscripción, en la seccional. ¿Llevamos a los mejores o llevamos el que me apoya a mí, aunque no sea el mejor? Porque ese es el mío. Eso es lo que yo quiero que evitemos, porque al final todos estamos conscientes de que para un proyecto presidencial triunfante, es verdad que necesitamos un candidato, pero es verdad también que necesitamos un partido organizado. Si no hay un partido que sostenga esas aspiraciones, entonces todo se reduce a sueños e ilusiones. Y yo lo que quiero es que se pueda convivir en este momento y que el partido pueda terminar este proceso, que yo creo que esa multiplicación y esas elecciones las podemos terminar en 6 meses. Y bueno, ya después que hayan unas estructuras que hagan respetar la disciplina, que se ha perdido mucho en el PLD, entonces, bien. Yo de todas maneras, en nuestro caso, porque tú me preguntaste, porque yo participé en un proceso interno, no me arrepiento. Tengo experiencias, muchas experiencias negativas, pero también experiencias positivas
de ese proceso. Carlos. Y en mi caso, quiero ser coherente. Si estoy pidiendo que durante 6 meses no abordemos ese tema, bueno, pues yo que me sigo reuniendo con mi equipo, que sigo visitando a mis compañeros, que sigo en contacto con ellos, que hemos decidido seguir trabajando en esta etapa por el fortalecimiento de la organización, en su momento entonces, porque hay tiempo en demasía. Yo no sé lo que van a opinar las iglesias, los empresarios, ustedes en los medios, de que arrastremos el país a una campaña electoral. Porque una cosa lleva a la otra. Si comienzan los presidentes, vienen los senadores, vienen los síndicos, los vocales, las cosas. Se activan en el partido del PLD, pero también se activan en el PRM, se activan en la Fuerza del Pueblo, se activan en los partidos emergentes. Y entonces vamos a tener un país en campaña en medio de una situación que hace un año, no hace un año de las elecciones. Es un llamado de atención, con prudencia, que yo hago a mis compañeros. Eso es todo. Yo me imagino, Carlos, que como dirigente tan experimentado, político que eres, has estado reflexionando después de esas 3 derrotas a las que tú te refieres, que se le aplicaron consecutivamente al PLD. 20 años de poder, grandes transformaciones para el país, 8 años de Danilo Medina muy reconocido. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué perdió así el PLD? Bueno, porque hay un hecho, yo pienso, que nadie discute. Todo el mundo lo da por sentado. Ahora, cuando se trata de explicar ese hecho, hay diferentes versiones, diferentes opiniones. O sea, el PLD en el año 2019 estaba por delante de todos los partidos, y por mucho, en la República Dominicana. Pero a raíz de la convención, de las primarias abiertas, y todas las consecuencias que trajo, la división, evidentemente que la división del PLD fue un factor determinante para su derrota. Claro, si el PLD se divide, se debilita, entonces sobresalen. Digamos que el cansancio, hartazgo en sectores de clase media y clase alta de la República Dominicana con el PLD, después de 20 años de gobierno, y entonces viene el castigo. Y el castigo fue sacarnos del poder. Ahora, el Partido de la Liberación Dominicana lo que tiene que hacer es trabajar en su fortalecimiento interno. Y yo soy de lo que cree, aunque no quiero avanzar mucho en ese tema, que tendremos que plantearnos seriamente, si queremos volver al gobierno lo más pronto posible, lo que yo denomino la reunificación del voto universal morado. Hay 1 millón de votos que perdimos, y ese 1 millón de votos está ahí. Que no votó por otro partido. No, una parte, mi cálculo es de ese 1 millón, que 150,000 votaron por Abinader, por H o por R, de que 250,000 votaron por Leonel, y 600,000 que se fueron a la abstención. 600,000 se fueron a la abstención. Que no, disgustado. ¿Disgustado con qué? Bueno, con un partido que se divide, con un partido que se pelea, con un partido que no es capaz de conciliar internamente, por las razones que fueren. Y nos castigaron. Entonces, ordenemos nuestra casa, que es lo que yo le digo a mi partido, que tiene vocación de poder. Después que un partido ha estado 20 años gobernando un país, sus miembros tienen vocación de poder, quieren volver. Pero volver implica ser autocrítico y dar los pasos que nos lleven a tener la confiabilidad y los niveles de credibilidad en la mayoría de la sociedad dominicana, que valore positivamente de nuevo el impacto que han tenido los 20 años de gobierno del partido, que han sido muy positivos para la República Dominicana.
Don Carlos Amarante Varé, de hecho, saludar también a Carlos Alberto Amarante García, ingeniero tu civil colega. y diputado muy activo y laborioso y un hombre decente. Así que lo felicito. Cuando uno tiene hijos y ve el desarrollo de ellos, también denuncian los padres. Gracias, Usted hizo un buen trabajo como padre. Gracias, Aníbal. Así que lo felicito. Un abrazo a Carlos, que es un buen diputado. En una visión autocrítica, y usted es un conocedor máximo de la historia, colocándonos entonces nosotros en la frontera de ese proceso en el que el PLD tenía a un Reinaldo Pared Pérez de precandidato, a un Carlos Amarante Varé, a un propio Andrés Navarro, y viendo que incluso ahora con la elección que hacen del secretario general, 3 candidatos también, y 3 candidatos en los que ninguno tuvo el 40%. Sigue viendo y expresando que en el PLD de alguna manera hay un nivel de fragmentación todavía aún en el PLD. Pudiera decirse que haber unificado a esos precandidatos y haber presentado a Gonzalo Castillo fue un error histórico de Danilo Medina o del PLD. Aníbal, en el PLD está pendiente una reflexión sobre la derrota. Cuando comenzó el Congreso, se hicieron 4 preguntas a la base del partido sobre qué opinaban ellos, en síntesis, que habían sido las causas por las que el PLD perdió las elecciones. Esas opiniones están, se procesaron, pero te confieso públicamente, Aníbal, que en el comité político no se ha rendido un informe sobre esa evaluación, no un diagnóstico, sobre esa opinión que dio la base. Ya no es un diagnóstico, fue una consulta, ya es la opinión de la mayoría del partido de por qué perdimos. Eso es lo que está pendiente, y este nuevo comité político tiene ese insumo y tiene que verlo, porque la base del partido son sabias, y en ese informe que se levantó están plasmadas las causas de esas derrotas electorales. Escúchame un momentico. Yo no Carlito. quiero públicamente, antes de que eso se debata internamente. Siempre he dicho, y ahora voy a repetir, que no tiene nada que ver con el doctor Carlos Amarante Varé, absolutamente nada, como es natural. Pero yo siempre he considerado que muchos de alta categoría, de alta clase, de alta calidad, de alta influencia, muchos jerarcas del PLD no estaban de acuerdo con la candidatura de Gonzalo Castillo y fueron incluso más lejos. Ninguno lo promovió, y por el contrario, uno que otro hizo campaña en contra, y el que lo dude, que acuda a lo que dijo Danilo Medina siendo presidente de la República, que en cierto modo políticamente insultó a los que no estaban haciendo nada para que Gonzalo ganara. Como le dije, don Álvaro, yo pienso que esa es una discusión pendiente en el comité político del partido, y en esa virtud, en algún momento, en unos de esos famosos retiros que hacemos, es bueno sincerarse con todas esas variables porque al final, lo que usted está diciendo, don Álvaro, que no tengo por qué desmentirlo, yo pienso que más que causa es efectos de situaciones que se produjeron en el partido que nos llevaron a la derrota electoral. Lo importante es tropezar, y cuando se sigue caminando hacia adelante, las piedras y los obstáculos, inteligentemente echarlo hacia un lado. Un partido unificado, un partido fuerte, y un partido que haga su rol de opositor, porque extrañamente, nosotros tenemos un partido bajo asedio del gobierno que nos ataca, el partido oficial, y que pretende borrar, digamos que ignorar lo que es un legado
de desarrollo en la República Dominicana. Claro, aquí faltan muchas cosas por hacer. Y ahora que la oposición es gobierno. A usted lo citaron el otro día. Así es. ¿Y para qué lo invitaron usted? ¿Para qué lo citaron usted a la Procuraduría? Pues muy bien, eso me va a dar la oportunidad porque yo vine para contarle algo sobre eso. Y qué bueno, porque... Sí, se nos quedaba esa pregunta que es muy importante. Que lo iban a hacer. Mira, yo fui ministro y como les dije, yo escribí esta obra, La Revolución Educativa, porque esto ha sido muy llevado y muy traído por sectores de la oposición. Y aquello impactó tanto que hoy en día, si tú preguntas cuál fue la política principal de Danilo Medina, su principal legado, al final te va a salir en las encuestas mayoritariamente que el tema de educación. En el año 2015 se inició una auditoría en el Ministerio de Educación. 3 años se auditaron. Año y medio de doña Josefina Pimentel y año y medio de Carlos Amarante Baré. Extrañamente esa auditoría duró tiempo durmiendo el sueño de los justos en las cámaras de cuentas. Al final, en octubre del año pasado, la sacaron, la notificaron a los ministros y la enviaron a la PECA. La PECA, ustedes saben que está en una batalla legal ahora mismo, incluso de persecución contra miembros de la Cámara de Cuentas. Porque los miembros de la Cámara de Cuentas como que se dividieron internamente entre ellos. Eso es lo que uno percibe desde fuera. Y algunos parece que dijeron en el Ministerio Público, digo parece, porque eso salió públicamente, que las auditorías estaban siendo maquilladas, es decir, como arregladas. En nuestro caso, en el año y medio que se nos auditó, evidentemente que la nuestra no fue maquillada, por una razón muy elemental. A mí me mandaron para la PECA. Si no hubieran maquillado, no nos mandan para la PECA. Eso es lo primero. Ahora, ¿por qué la Cámara de Cuentas envía ese informe a la PECA? El momento en que se hace ese informe, que es en octubre del año pasado, la PECA está bajo, la Cámara de Cuentas está bajo ataque. Porque el presidente incluso en la transición le pidió que renunciaran. Entonces, no sé. Bueno, todo lo que salga de aquí mandémoslo por allá, como una manera tal vez de equilibrar. Pero conmigo no se puede jugar al equilibrio en base a situaciones de abuso, que fue porque eso fue un abuso lo de la Cámara de Cuentas, de enviar ese informe a la PECA. Nosotros ese informe lo hemos recurrido ante el Tribunal Superior Administrativo. Tenemos un recurso contencioso contra esa auditoría. Primero porque se violentaron todas las normas internas de la propia Cámara de Cuentas. En segundo lugar porque eso duró casi 6 años allí. Y eso a mí me extraña mucho y me llama mucho la atención. Y en tercer lugar, porque lo que retuvieron como hallazgos para mandarlo para la PECA, no se lo voy a explicar porque no hay tiempo, pero se lo voy a decir para que ustedes vean de qué se trata esto. Que no reteníamos impuestos a los proveedores de bienes y servicios y no se reportaban a la Dirección de Impuestos Internos. Esa es una debilidad histórica del Ministerio de Educación. Cuando nosotros llegamos encontramos una comisión de la DGI resolviendo ese problema. Incluso todo aquello se contabilizó y cuando nosotros salimos dejamos en proceso ya incluso situaciones de pago a la DGI. O sea, no es que nadie se ha llevado el dinero, eso viene acumulándose desde años y años en el ministerio. Segundo, que hay 547 docentes en 2 tandas escolares y simultáneamente trabajan en otras entidades gubernamentales. Pero ven acá, una de las pocas profesiones o la única profesión que se permite ese multiempleo en el Estado es precisamente a los maestros. Pero son
900,000 maestros. Ellos encontraron 547. Pero eso tiene carácter penal, por Dios. Personal administrativo que labora en 2 entidades gubernamentales. Es decir, que nosotros nombramos gente en el Ministerio de Educación que también trabajaban en ayuntamientos. Y le dijimos a la Cámara de Cuentas que hasta el año 2016 no había un sistema de cruce de nóminas. Eso se estableció en el 16. Y es a partir de... A mí me tocó a muchos que trabajan en mi gestión decirle, bueno, tú no puedes, hay un stop. En tal caso tampoco eso es una falta penal. Para nada. Hay un stop de pago. Porque tú trabajas en el ayuntamiento. Tú eliges. Tienes que decidir si te quedas en el ayuntamiento, exacto, o te quedas en la otra institución, o te quedas en esta. Eso colinda con una vagabundería, poner eso en un informe Bien. penal. Espérate. Son abusos. Sí, eso, bueno. Obras, bueno, otra cosa que señalaron, que había, aquí lo tengo, que ellos evaluaron 40 escuelas, y en las 40 escuelas encontraron un saldo negativo en contra del ministerio de 7 millones. Es decir, que habíamos pagado 7 millones que no debimos haber pagado. Resulta que cuando hicimos el análisis de las 40 escuelas, es al contrario. Hay 1 millón y pico de pesos positivos para el ministerio. Un ejemplo le voy a dar, porque nosotros le dijimos, yo incluso en algún momento me topeté con el presidente de la Cámara de Cuentas y le exigí, y le hice una instancia antes de ellos rendir el informe final, mucho antes, en el año 17, en el año 17, de que ellos estaban violando sus propias normas internas. ¿Cómo la violaron? Porque resulta que los auditores de la Cámara de Cuentas se fueron a esas 40 escuelas, pero se fueron solos. No se fueron con los supervisores, no se fueron con los que construyeron la obra, que fue Obras Públicas y OISOE, porque Obras Públicas y OISOE construían, cubicaban y nosotros pagábamos. Pero cuando ellos van a hacer la auditoría, ellos tienen que estar con los supervisores y confrontar datos, porque eso tiene que ver con el legítimo derecho de defensa, con el espíritu de contradicción que tiene que haber en todos los actos administrativos que puedan terminar imputando a una persona. Un ejemplo. Bueno, que en una escuela ustedes pagaron 8 puertas, pero nada más encontramos 2. Entonces las 6 puertas ustedes la pagaron y no debieron haberla pagado. Cuando vamos a la escuela, ¿qué fue lo que pasó? Simple. Ellos se pararon en el pasillo y vieron 2 puertas de baño, son puertas de baño, y vieron 2 puertas, baño de niñas, baño de niños, pero no entraron. Porque cuando entran se van a dar cuenta que hay 3 cubículos en el de niños y 3 cubículos en la de niñas, y cada cubículo tiene una puerta. Entonces, 3 puertas de niños dentro, en sus cubículos para hacer sus necesidades, y 3 de niñas, y las 2 puertas de entrada, ¿cuántas puertas son? 8. Dicen que no pagamos 6 puertas. Pero, don Carlos, pero, o sea, senador, ministro, pues mire, por eso a ustedes lo citaron para hablar de eso. Por eso es que estamos... Yo imagino que ese conversatorio duró muy poco y le pidieron excusas. Eso se llama como ganas de fuñir. Oye lo que te voy a decir, por eso... Me imagino que eso duró muy poco y le pidieron excusas. No, porque aquí viene algo, Aníbal. Aquí viene algo. El Ministerio Público se activa hasta por el rumor. Así es. Claro. Y lo que ha habido, decía que el Ministerio Público se activa hasta por el rumor. Y lo único que ha habido desde siempre, impulsado por la oposición en aquella ocasión, han sido muchos rumores en contra del tema de la inversión del 4%. Yo recuerdo, para terminar, que en el año 2016, quizás a finales del 15, comienzo del 16, en plena campaña, el PRM entendía como que el 4% se estaba utilizando para la reelección de Danilo, y eso se usó en campaña, lo cual es falso totalmente. El éxito que tuvo Danilo en el 16 tuvo que ver con que más de 1 millón de padres fueron impactados positivamente por la jornada escolar extendida.
y decidieron apoyar a Danilo, no por otra cosa. Y entonces nos pidieron, por la ley de acceso, nos pidieron todos los contratos de construcción de las obras, de los solares, de la contratación de las comidas, todos esos contratos lo pidieron. Se los preparamos y no fueron a buscarlo. El viceministro de entonces, Antonio Peña Mirabal, tuvo que llamar, no voy a decir su nombre, es mi amigo, es la persona que a la cual se llamó. Se le dijo, mira, pero aquí está todo esto, ustedes lo pidieron y ahora no vienen a buscarlo. ¿Dónde tú estás que te vamos a hacer el favor de mandarte? Y montamos toda esa caja en varias camionetas y se la llevamos a donde estaban. ¿Saben por qué? No solamente porque cumplimos con la ley de acceso, es porque Carlos Amarante Baré, sobre esos 3 años, va a la pesca, va a la Procuraduría, va a un tribunal, va a los medios de comunicación, voy a un debate en el barrio, yo voy donde quiera que haya que ir para defender el buen uso de ese dinero. ¿De acuerdo? Por Doctor lo tanto, Carlos Amarante Baré, damos la cara. gracias por estar en este gobierno de la Gracias mañana. a ustedes. Llévatelo, Cundo.